Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Enrique Arellano y voy a ser su asesor en la materia de argumentación, perdón, de argumentación. ¿Cómo están? Luz, Pablo y Gich, ¿cómo les va? Si pueden abrir Buenos el días. micrófono y presentarse, decirme quiénes son, Bien, su edad, a qué se dedican, se los agradecería mucho. A ver, creo que por ahí hoy, ya que abrieron un micrófono. creo que fui yo. Yo estoy A ver, bien. ¿Usted cómo se encuentra? bien, muchísimas gracias. Y Gich, a ver, preséntate, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué haces. Actualmente tengo 17 años y solo me dedico a la prepa en línea C por el momento. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Buenos Pablo, días. pero bueno, te puedes presentar ahí en el chat. Luz, a ver, Luz, platícanos. Tengo 17 años y me dedico a ayudarles a mis papás con un negocio y Ujú. pues también a estudiar. 17 años también tienes. Sí, Ok, ¿y de dónde son Luz y Gich? ¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte del país? de Veracruz, ¿Del puerto? cerca de Poza Rica. Ah, hacia arriba, hacia Tampico, ¿no? Ajá, ¿De por Papantla? exacto, cerca de Papantla. Uno de mis mejores amigos es de Papantla, Sí, está muy bonito. compañero mío. Sí, sí, no, nunca he ido, pero él es de Papantla. ¿Y Gich, tú de dónde eres? De Hidalgo, ¿De Pachuca o de por dónde? de Pachuca. De la capital. Sí, Ok, le vas a los Tuzos entonces. pues Imita algo. ay no, el bolobán allá es un paste. Ah, Aquí lo que allá son bolovanes, aquí son pastes. No, 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 al revés, al al revés. revés. Lo que allá son pastes, aquí son bolovanes. Sí, sí, se come muy rico los pastes por allá. Y tú, Pablo, si te puedes presentar, por favor, este, aquí en el chat. Bueno, miren, pues nuestro módulo se llama argumentación y pues lo que vamos a hacer es prácticamente escribir y enseñar elementos de argumentación. Qué bueno que están en la clase, porque yo siempre les he insistido que si entran a las sesiones virtuales, este, pues les va a ir muy bien, porque aquí explico todo y les explico cómo hacer las actividades y les explico también eh, cuáles son los contenidos, ¿sale? Me detengo mucho en las instrucciones porque las instrucciones a veces se pueden interpretar de diferentes formas. A veces incluso también están mal redactadas. Entonces, esto se convierte en un problema para mí y para ustedes, porque yo entiendo que se está pidiendo una cosa, ustedes entienden que se está pidiendo otra cosa, y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sigan las sesiones virtuales para que podamos entender bien las sesiones. De todos modos, esta sesión yo la subo a pizarra cuando termina, la subo a al espacio de pizarra para que la puedan checar cuantas veces ustedes quieran, ¿sale? Entonces, primero que nada, muchas gracias por estar en la sesión. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, y si no, comenzamos la clase. Por ahora no, sin dudas. Ok, Yo tampoco. Pablo ya se presentó, vive en Aguascalientes y, y muy bien, pero es de la Ciudad de México. No sé si alcanzan a ver el formato, el Word del formato de la primera actividad.
¿Sí la ven? Mm, Sí, no. ¿Sí? Bueno, Ah, ya, ya, sí, sí, sí. sí, Luz, sí, ok. La primera actividad tiene que ver con una lectura que se llama Máscaras Mexicanas, ¿sale? Máscaras Mexicanas es el nombre de un ensayo de un libro que hace Octavio Paz. Octavio Paz fue un escritor muy famoso, muy importante del siglo pasado en México, el único premio Nobel de literatura que hemos tenido, y él se dedicaba pues a hacer poesía, era un excelente poeta. Yo alcancé a leer algunos libros cuando era joven de él y su poesía es maravillosa. Es ensayista o fue ensayista, eh, y también se dedicó a hacer trabajo de ensayos políticos. Ahí fue donde un poco ya mucha gente se desconectó de él porque pues apoyó al PRI en esa época. Se unió con Salinas de Gortari, que si recuerdan ustedes en sus clases, pues Salinas de Gortari, o con los comentarios tal vez de casa, pues Salinas de Gortari perdió la presidencia en el 88, pero pues el PRI era un partido hegemónico, nada que ver con lo que soy. Entonces pues se robó la presidencia y Paz pues se alió al poder, y ahí fue una crítica muy fuerte que le hicieron a Octavio Paz. Incluso yo vivo cerca de su casa, de la casa que él tenía cuando era joven en Miscuac, eh, y por ahí pasó, cuando voy a correr, pasó por su casa, muy, muy bonita del siglo pasado, ¿no? De los años 50. Este texto de Octavio Paz justo lo escribió en los años 50, o sea, hace 75 años, ¿sale? Es muy importante ubicarlo en el tiempo para que ustedes lo puedan comprender, por qué dice Paz ese tipo de cosas. Ahora, es muy polémico porque es un ensayo sobre antropología, y la antropología estudia especificidades, no generalidades. Y aparte se va a hacer trabajo de campo. El trabajo de campo es el trabajo que hacen los investigadores con la gente en las regiones, preguntando, interactuando, acompañando, ¿no? Entonces, por eso estos textos sí tienen un valor, pero son también criticados porque, pues, no es un trabajo antropológico que se haya hecho en el campo, ¿sale? Pero bueno, es un buen trabajo. Ahora, la primera idea es la tesis. La tesis, todos los ensayos contienen tesis. ¿Qué es una tesis? Tesis es una idea, una aseveración o afirmación que hace el escritor, que hace uno sobre escritor, y lo que hacen es, inicia la tesis casi siempre está en el título y en la introducción. Y en la introducción pone la tesis, o sea, hace una afirmación, y en el cuerpo del trabajo la valida, ¿no? O sea, argumenta la idea de la tesis. ¿Sí me explico? Eso es muy importante de entenderlo. Ahora, la tesis central del ensayo. Alguien ya, bueno, ya Illich me entregó su trabajo, que es en general muy bien, Ivich. ¿Nos puedes decir cuál fue la tesis que pusiste, Illich? O bueno, si no, Pablo, Luz, ¿saben cuál es la tesis o cuál se imaginan que sea la tesis de este ensayo? ya, profe. Es que andaba revisando mi tarea porque se me olvidó. Ok, Bueno, a ver, ¿qué pusiste en de resumidas, tesis? en resumidas cuentas, Octavio Paz dice que el mexicano vive tras una máscara emocional que oculta su verdadero ser, como una especie de defensa ante un entorno hostil. Algo así es lo que yo entendí Así está de bien, ya todo lo que con eso que explicó. pusiste está bien. Esa es la tesis.
¿Sí me explico? Es una aseveración. Él dice, usamos máscaras, lo hace de forma simbólica, un simbolismo. Una máscara puede ser una actitud, ¿no? Cambiamos nuestra actitud y nos mostramos diferentes a lo que somos. Él lo menciona mucho con respecto lo recuerdo, a los extranjeros, ¿no? Que el mexicano siempre ve al extranjero como hostil, entonces hace una como doble cara, ¿no? O en este sentido, pues somos, si lo queremos decir en palabras más coloquiales, somos más vulgares o palabras vulgares, pero somos hipócritas, ¿sale? Somos hipócritas y mostramos una cara ante una situación adversa o penosa que no queremos mostrarnos como nosotros mismos. Por eso habla del macho, ¿no? Por eso habla del macho, porque el macho también para Paz es una máscara. ¿Sale? Es una máscara que se hace. Entonces, esa es la aseveración que hace Octavio Paz, de esas máscaras mexicanas, ¿sale? Pablo Luz, ¿sí queda claro cuál es la tesis de este ensayo? Sí. Ok, bueno, ahora, hay varias formas de argumentar. Una de las formas de argumentar que se escogen, eh, les quiero comentar por ejemplo, estas actividades yo no las diseño, las diseña un equipo de especialistas que tiene la prepa y hacen las actividades, ¿sale? Entonces me voy a referir muchas veces a mis compañeros, al equipo de trabajo. La prepa atrás de mí, yo que doy la cara, su asesor y de su tutora que también interactúa con ustedes mucho. Atrás de nosotros dos hay un equipo de especialistas que están trabajando con el objetivo de que ustedes cumplan su objetivo. En este caso, pues que te hagan su prepa, ¿sale? Entonces, hay un equipo fuerte que se preocupa por ustedes para salir adelante. A nosotros, créanme que como asesores, nos están en constante supervisión, nos revisan nuestras retroalimentaciones, estas clases, todo con el hecho de darles un gran servicio, un buen servicio para que ustedes cumplan sus objetivos, ¿sale? Bueno, dicho y eso, mis compañeros pensaron que una buena manera de, de enseñarles la argumentación es con base a premisas y conclusiones. Ustedes preguntarán, pues, ¿qué es esto de premisas y conclusiones, verdad? Bueno, ahorita les explico, déjenme poner otro documento, que son las premisas y que son las conclusiones. Bueno, vamos a ver. Los argumentos para plantear, porque este es nuestro módulo, son utilizados para persuadir, demostrar o convencer a alguien de que una determinada afirmación es verdadera o plausible, ¿sale? De ser verdadera, o sea, tiene la posibilidad de ser verdadera, eso significa plausible, ¿sale? La posibilidad de serlo. Si se generan ciertas condiciones, es como una hipótesis, ¿sale? Una hipótesis que después en la segunda o tercera semana lo vamos a ver. Bueno, persuadir, demostrar o convencer. Esto lo hacemos diario nosotros en nuestra vida cotidiana con las personas que convivimos o lo vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Vemos que siempre, por ejemplo, dentro de la vida política, pues nos están tratando de convencer, de persuadir. Eh, de que hay una visión verdadera. No sé si ustedes han visto las mañaneras de Claudia Sheinbaum o llegaron a ver las mañaneras del presidente López Obrador. Eh, Era una manera, las mañaneras tienen el objetivo de darte otra versión diferente a la de los medios de comunicación tradicional. Los medios de comunicación tradicionales y también las redes sociales
pues sus figuras, las personas, las instituciones, pues te dan una afirmación, ¿no? Te tratan de persuadir, de convencer, pues de que los gobiernos serán malos, de los gobiernos, no, el gobierno de Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues son gobiernos que no están cumpliendo, que están haciendo las cosas mal. Entonces, lo que optó López Obrador y siguió Claudia Sheinbaum es dar su propia versión. Entonces, por eso todas las mañanas salen y dan su versión. ¿Me explico? ¿Para qué? Pues para dar argumentos, para tratar de convencerte de que, pues en efecto, lo que ellos hacen es correcto. El debate de cuando salió el COVID, las vacunas, todo eso implica, pues, argumentación. A mí me parece que es una muy buena propuesta por parte de el gobierno mantener esas mañaneras, porque es un contrapeso a lo que se puede decir en los medios de comunicación, ¿sale? Entonces, ahí les pongo este ejemplo muy claro porque lo vivimos día con día, ¿sale? Obviamente también hay medios de comunicación, redes, figuras en redes sociales que apoyan al gobierno y tratan de argumentar porque lo que hace el gobierno es importante. Y, eso, y así lo vamos a ver en sus gobiernos locales, tanto en Veracruz, tanto en Hidalgo, tanto en Aguascalientes, pues sus gobernadores y gobernadora en el caso de Veracruz, eh, no sé si en Hidalgo es gobernador, ¿verdad? Es hombre en Hidalgo es hombre, creo. eh, pues yo creo que también tienen estos ejercicios de informar para persuadir. Bueno, ya una vez que sabemos qué es el argumento, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es un argumento. Los argumentos también ustedes y nosotros lo hacemos en el día a día. Yo con mis alumnos, ustedes con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Tienen ustedes alguna duda, Pablo, Por Igich y ahora no. Luz? Ok. Mm, Bueno, entonces, como no hay dudas, seguimos adelante. ¿Qué son las premisas? Las premisas y las conclusiones es una forma de argumentar. Las premisas son declaraciones iniciales o afirmaciones que se presentan como evidencia o razones que respaldan una conclusión. Las premisas proporcionan un fundamento lógico sobre el cual se construye el argumento. Yo regularmente les digo que hagan dos premisas que tengan que ver con con el tema. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿sale? Porque es el fundamento lógico. Y las conclusiones, pues es una afirmación final que pretende establecer o demostrar cómo los resultados del razonamiento basado en las premisas. La conclusión es el punto final que se busca respaldar o convencer para presentar el argumento, ¿sale? Entonces, dos premisas, una conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, bueno, son tres premisas, pero tres premisas son muchas, ¿sale? Vamos a tomar en cuenta dos premisas. La cultura mexicana valora la imagen del hombre fuerte, reservado, conocido como el macho, ¿sale? Eh, hasta en la película, en la película esta de Los Minions, o cómo se llama esa película, que sale un mexicano, bueno, un malo que parecía mexicano, que decían el macho, ¿no? Que tomaba, que hacía salsas, ¿no? Ah, ya se me olvidó La cómo se de llaman esas películas. Mi ¿Cómo? villano favorito es Ándale, la los 2. villanos favoritos. Creo que es la 3, ¿no? Que es mi villano favorito, que es donde sale uno así que le decían el macho, ¿no? Bueno, Es la eso, 2. ¿en la 2? Ok, gracias. La cultura mexicana valora la imagen del hombre fuerte, reservado, conocido como el macho. Ahí estoy haciendo una premisa. Si se dan cuenta, es una afirmación inicial que presenta razonamientos, como decir, asociar imagen de hombre fuerte con macho, ¿sale? Y al final vamos a ver cómo esto respalda la conclusión. La segunda es, esta figura de macho implica una actitud reservada y defensa emocional. Al final es una máscara, evitando la expresión de sentimientos profundos. O sea, la idea del macho es que el macho no llora, ¿no?
que el macho no tiene sentimientos similares a los de las mujeres. Entonces, no es que no lo pueda hacer, sino genera una reserva emocional para que no se le vea como una persona vulnerable. Por lo tanto, la cultura del machismo en México, al fomentar la reserva emocional, contribuye a la soledad y al aislamiento del individuo. ¿Sale? Esa ya es mi conclusión. ¿A qué me lleva el machismo? Pues que sí se fomenta una reserva emocional cuando pues no necesariamente es así. Si el hombre tiene que demostrar sus emociones, las tiene que demostrar, contribuye a una soledad y a un aislamiento, ¿no? Porque al final a veces él se aísla o la propia sociedad aísla a la gente violenta, misógina, etcétera, etcétera, ¿sale? Ese es lo que tienen que hacer ustedes cuando hablamos de premisas y conclusiones. Les pongo otro ejemplo. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, es por lo tanto, la conclusión es por lo tanto, y si se dan cuenta cómo la conclusión en cuanto a la oración tiene que ser un poco más extensa que las premisas, ¿sale? Esa es una de las características. Bueno, en la era de Internet ha incrementado la cantidad de información disponible, pero también ha facilitado el consumo de contenidos superficiales y efímeros. Ahí está una primera reflexión, un primer razonamiento. Pues sí, vivimos en una era de Internet, donde hay muchísima información disponible. Y bueno, también hay consumo superficial y efímero, ¿no? O sea, todo lo que ustedes consumen en TikTok o en Instagram, pues a veces es un consumo pues que no tiene ningún tipo de ayuda o formación personal, ¿sale? Eh, Esto lo vemos un poco en la escritura, y en la escritura y en la lectura. Actualmente, por todos estos dispositivos y redes, ustedes como generación escriben mucho, leen mucho, o sea, ven muchos videos, pero sobre todo leen. Pero la crítica es que esa lectura no es formativa. ¿Me explico? O sea, no abona a su crecimiento personal. Ajá, ahorita acabo de salir, yo trabajo aquí en la Universidad Iberoamericana, y ya terminamos el curso de verano y hablamos de las nuevas masculinidades. Justo decíamos que los hombres machines, hay un problema con ello, porque estos hombres, pues, se está generando, por ejemplo, perdón, me estoy conectando, estaban diciendo que hay muchas páginas y muchos videos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en donde se promueve una masculinidad tóxica, ¿sale? Entonces, pues, ese es un consumo superficial y efímero, ¿sale? Eh, ¿Sí queda claro? O sea, ahí estaba una primera premisa. La segunda, las habilidades críticas desarrolladas a través de la lectura permiten a los individuos discernir mejor la calidad y la veracidad de la información en Internet. ¿Sale? O sea, eh, hay que tener habilidades para buscar información y quedarnos con la mejor y que esa información sea verídica. Ustedes han oído el concepto de fake news, o de posverdad, que son versiones de la realidad atrofiadas. Por ejemplo, una persona que comete muchas fake news y posverdades es Trump, Donald Trump, miente mucho, ¿no? Y eso mucha gente, sobre todo allá, y los que tienen un pensamiento de ultraderecha, eh, que son muy radicales en su pensamiento, pues consideran que lo que dice es verdad, ¿no? Entonces, vamos, por lo tanto, fíjense, por lo tanto, siempre comience su conclusión, por lo tanto, o sea, dado lo anterior, la lectura es fundamental en la era del Internet porque favorece habilidades críticas necesarias para navegar y evaluar adecuadamente la abundante información disponible en línea. ¿Sale? Entonces, ¿cómo que concluyo? Pues sí, hay que leer, hay que seguir leyendo en la era del Internet
porque nuestra formación se hace a base de lectura. Y ya eso lo vamos a ver en otra clase, les vamos a hablar de lectura y de comprensión de lectura. Y bueno, aquí en esta conclusión es importante saber qué información nos sirve y qué información no nos sirve, ¿sale? ¿Alguna duda, Pablo y Guich? Por ahora no. Luz, ¿queda claro todo? Bueno, Sí, voy a hacer un paréntesis en lo que cambio de documento. Miren, es muy importante, y esto se lo tenía que haber dicho desde el principio, pero bueno, que ahorita que ustedes estén tomando la clase virtual, estén sentados en una mesa de preferencia, en un escritorio, y tengan a dónde anotar. Me pasó un día una anécdota que, no me gustó mucho, pero lo entendí, que es, yo estaba dando la clase y un alumno estaba en una hamaca, así, con el teléfono aquí, ahí, así, y acostado. Y me llamó mucho la atención. Ya después yo hablé con él y le dije, oye, pues es que no estás viendo una serie de Netflix, no estás viendo una película, estás en una clase y una clase no se toma acostado, se toma sentado con tu dispositivo y anotando, ¿sale? Tienen que anotar lo que ustedes consideran que es más importante. En pocas palabras, tienen que tener un cuaderno dividido todo de cada uno de los módulos que van a tener y anotar cuando van a hacer sus tareas, anotar cuando están viendo los materiales. También me ha pasado mucho que no revisan los materiales de la plataforma que hace la preparatoria, como les decía hace rato, mis compañeros los hacen para ustedes. Entonces no lo revisan y se van a otros materiales, a internet, que a veces no son materiales, volviendo otra vez a lo que decíamos en la premisa anterior, no son los adecuados, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Primero revisen los materiales que vienen en la plataforma, porque esos van encaminados a la actividad que van a hacer. Y ¿sale? Y eso es lo que yo les quería recomendar, ¿sale? Y sobre todo, tener su cuaderno, su pluma y estar haciendo anotaciones de lo que ustedes consideren que es más importante para la clase, ¿sale? Se los encargo mucho, Pablo y Guich y Luz, ¿sale? Y los que nos escuchen. A mí me ha tocado, ahorita es un grupo, por lo que estoy viendo, de ustedes muy jovencitos, todos abajo de 18 años, pero me ha tocado grupos de mujeres de 35, 40 años. Hace poco tuve una alumna incluso de 60 años que estaba terminando su prepa. Y, y venían en el camión. Una vez una alumna me dijo, vengo en el camión, maestro. Y eso es muy loable, o sea, que quiera que se gaste sus datos tomando la clase, pues yo me parece muy loable. Pero mi consejo es cuando llegues a casa y hagas la actividad, ve otra vez la sesión, ¿no? Porque cuando vas en el transporte público tienes muchos distractores. Y el chiste de esto es que ustedes no tengan distractores, ¿sale? Pablo, ajá, y Vich y Luz, te los encargo mucho, ¿sale? Bueno, sí. entonces, estos tres argumentos los sacan del texto de Octavio Paz, ¿sale? O sea, también hay un error que me cometen los alumnos y alumnas, que me ponen título del argumento. Un argumento no se titula, ¿sale? El argumento uno son dos premisas y una conclusión. El argumento 2 son dos premisas y una conclusión. Y el argumento 3 son dos premisas y una conclusión. ¿Sale? Tengo una duda. Sí, Eh, Luz. dice usted que son dos premisas, pero el cuadrito nada más marca una. O sea que en ese cuadrito pone No, como número en uno, ese cuadrito puedes poner hasta 15. Ah, ok, ok, gracias. Sí, mira.
Permíteme. ¿Ya ves? Puedes hacer los que tú quieras. ¿Vale? Ok, ok. Yo pensé que nada más tenía que ser una por cuadrito. No. Les pido dos. No es que esté mal una. Incluso su compañero Illich hizo una. Está bien. Pero tienen mejor argumentación con dos. ¿Sale? Tienen mejor argumentación con dos premisas. ¿Sale? Y tienen más tela de donde cortar para hacer dos. ¿Les parece? Sí. Tienen más tela de donde cortar para hacer dos, eh, dos premisas y una conclusión. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, Pablo? Y Gitch y Luz, ¿sale? Bueno, Sí, afirmación. Paz habla, en general es un texto que habla acerca del hombre mexicano, ¿sale? Pero también se refiere a la mujer. Es un texto que se escribió, les dije, en 1950, hace 75 años, ¿sale? Entonces, por lo mismo, pues es un texto con una visión muy conservadora de la mujer y del hombre y de la sociedad. En estos 75 años sí ha evolucionado la sociedad. Ahorita, como les decía, estábamos viendo un estudio sobre masculinidades pues nos damos cuenta que todavía prevalece el machismo, o sea, todavía hay muchos machismos en gente joven de 40, de 30 años, incluso dentro de los propios alumnos que tienen 18, 19 años, pues todavía es una forma de ser el machismo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esa lógica, ¿sale? Ahora, ¿qué se dice de la mujer? ¿No? O sea, Paz tiene una reflexión muy interesante acerca de la mujer. Entonces, a ver, ¿qué dice Paz de la mujer? La mayoría del texto se centra pues en los hombres, entonces también tiene una reflexión importante acerca de los hombres, ¿sale? Entonces hay que ponerla. ¿Sí queda claro? ¿Qué dice de la mujer? ¿Qué dice del hombre? Nada más opinión, ¿sale? Aquí no hay premisas ni conclusiones, aquí es ¿qué dice Paz de los hombres? ¿Qué dice Paz de las mujeres? Y por último, fíjense esta pregunta, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusiones. Si lo requieres, puedes indagar en otras fuentes de información. O sea, lo que nos está pidiendo esta pregunta es que nos salgamos del texto de Paz y que digamos cuáles son las características del mexicano. A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué características puede tener el mexicano? ¿Cómo somos? ¿Empáticos? ¿Empáticos? ¿Sociales? ¿Sociales? Ajá, muy bien. Ajá, ¿qué más? Pablo, ¿qué más somos? Si nos quieres anotar en el chat. ¿Qué más somos? ¿Qué se les ocurre? Fiesteros, ¿no? Nos gusta la buena gastronomía, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces hay que poner premisas y hay que poner sobre este tema, ¿no? Solidarios, ¿no? Somos solidarios ante la adversidad y los problemas de otros, sobre todo en esta época de los huracanes, ¿no? Pasó muy de cerca una tormenta tropical ahorita, Luz, ¿no? Sí, Por, sí, te tocó, ¿no? La lluvia fuerte. un poquito. Sí, 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 porque pues, estaba pues, por Poza Rica, me parece que iba a entrar tormenta tropical. Y bueno, pues, cuando ahí pasan problemas, pues la gente dona comida, dona ropa, etcétera, etcétera, ¿sale? Y en el último, aquí nada más nos piden un argumento, ¿sale? Haz un argumento, ¿no? Una premisa, dos premisas, perdón, y tu conclusión. Y aquí, pues, escríbelo.
Escríbelo en prosa, escribe la idea en un párrafo y ya está, ¿sale? Esta es la primera actividad, muy sencillita, y que la pueden hacer y la pueden entregar ya en estos días, ¿sale? ¿Alguna situación, alguna vez? Sí, la vida es considerada como una lucha, exactamente. Exactamente, Pablo. Es otro de los, el mexicano lo ve así, que vivimos en una lucha constante. Un sacrificio también, ¿no? Lo hacemos. Bueno, miren, les quería comentar que yo ahorita estoy utilizando el Zoom, pero 40 minutos gratis, o sea, no tengo contratada la plataforma. Entonces, en un tiempo que ahorita les digo en cuánto, me va a sacar eh, justo en 3 minutos. Entonces, vamos a hacer un receso de 1 minuto en lo que nos desconectan y nos volvemos a conectar, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, que lleguemos a la fase final bueno, al intermedio, pues. ¿Va a ser con el mismo ID o va a cambiar? Sí, sí, con el mismo, con lo mismo, con lo mismo. La liga, no sé cómo entraste, si con la liga o el ID, con eso entras, ¿sale, Luz? Bueno, ahora, el segundo trabajo. El segundo trabajo, escribir con argumentos. Aquí vamos a escribir, o sea, la idea es que ustedes escriban un pequeño ensayo, pero antes realicen unas reflexiones. La pregunta o el tema es la lectura en Internet. Vamos a ver ya después, yo creo que la siguiente clase del, del día, no sé si este viernes o el otro, vamos a hablar acerca de la lectura, de la importancia de lo que es leer y comprender lo que leemos. Pero me adelanto un poco. Nosotros solamente, nuestras generaciones, por ejemplo, sus papás, sus abuelos, solamente tenían una forma de leer, que era mediante lo impreso, ¿vale? Lo impreso. Y el libro, pues, se convertía en el medio, en el instrumento más relevante para adquirir conocimientos. Por ejemplo, les voy a contar que mi papá le tenía un gran aprecio a los libros. No leía, pero sí sabía que a sus hijos tenía que comprarle libros. Entonces, mi papá, por ejemplo, estoy hablando de 1970, eh, nos compraba enciclopedias grandísimas de 12 tomos, bibliotecas, diccionarios, enciclopedias especializadas en ciencias naturales. No, 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 hermosas. Ahí las tenemos, que ahorita han de tener un valor muy, muy bueno, porque mi papá pensaba que ahí estaba pues nuestro futuro. No se equivocó. Tengo un hermano, los dos estudiamos y nos dedicamos a la docencia. Entonces, pues nos ha gustado siempre, a mí me gusta mucho leer, actualizarme. Entonces, del año 2000 para acá, pues no es que haya nacido Internet, sino nacieron en el siglo pasado las páginas web. Esto que tienen ustedes enfrente es una página web. Y con la proliferación de las páginas web, la lectura pasó a otro medio, a otro espacio. Pero ahorita les sigo contando, les dejo esta duda para que ahorita regresen y les siga explicando cómo es la lectura en Internet. ¿Sale? Bueno, ahorita los veo.